Hay lugares en este mundo que son más que tierra y piedra. Hay lugares que respiran, que recuerdan y que esperan. Hoy, descenderemos al corazón de Chiapas, la tierra de la ceiba y del jaguar, donde la niebla de los altos esconde siglos de secretos. Ecos, testimonios de lo incomprensible. Si escuchas con suficiente atención, si dejas que el ambiente te envuelva, sentirás un escalofrío que no tiene nada que ver con el clima. Historia 1. Yo crecí en Tuxtla Gutiérrez, la capital. Crecí con el aroma a cochito y a tascalate, pero también con el miedo. Un miedo que no venía de los asaltos en el centro o de las peleas en los barrios, venía de un sonido. Un sonido lento, arrastrado y tan metálico que te congelaba la sangre en las venas. La leyenda del carretón de San Pascualito no es un mito más en la ciudad, es una advertencia que se escucha, una sombra con ruedas que pasa por las calles de la colonia Adonai o el mismísimo centro, cerca del Parque de la Marimba, cuando la noche se ha tragado la luz. Recuerdo que mi abuela, una mujer de fe inquebrantable que vivía cerca del barrio de Colón, siempre nos advertía: hijos, si escuchan un traqueteo en la madrugada, con el sonido de las ruedas contra el pavimento y el arrastrar pesado de unos huesos, no miren. Y no vayan a asomarse a la ventana. Si te ve, si sabe que lo escuchaste, te lleva. O peor aún, viene por alguien de tu sangre. El simple pensamiento me hacía temblar bajo las sábanas. Yo tenía unos 15 años y en mi colonia, una fracción de tierra humilde cerca del cerro de Huitepec, la luz se iba temprano. Las calles, de terracería y con baches, se convertían en túneles de oscuridad absoluta. Una noche, el miedo se hizo físico. Mi tío materno, don Emilio, estaba mal. Una tos seca, persistente, que le consumía el cuerpo día tras día. Estábamos en su casa, una vivienda antigua con techo de teja a dos aguas y un patio central lleno de helechos, en la colonia 13 de Julio. Yo estaba desvelado, sentado en la mecedora de mimbre de la sala, incapaz de conciliar el sueño por el gemido débil que venía de su habitación. Eran las 3 de la mañana. La hora muerta. En la calle solo se escuchaba el zumbido de algún mosquito y, a lo lejos, el aullido melancólico de un perro. Yo cerré los ojos, tratando de invocar el sueño cuando, de pronto, mi cuerpo se tensó. Lo sentí. No el sonido, sino la presencia. El aire se había vuelto frío. Un frío antinatural. Un frío que dolía en los pulmones al respirar. A pesar de estar en una zona calurosa como Tuxtla, sentí como si estuviera a la intemperie en los altos. Mis ojos se abrieron de golpe. El aullido del perro cesó, abruptamente. Se hizo el silencio total, un silencio tan denso que parecía presionar mis tímpanos. Y entonces llegó un sonido. Al principio era débil, como si viniera de muy lejos, quizás desde la calzada de los hombres ilustres. Era inconfundible. El rodar pesado de unas ruedas viejas, de madera, contra la irregularidad de la calle de terracería. Pero no era solo eso. Había algo más. Un traqueteo rítmico, como si la carga que arrastraban no fuera pesada, sino frágil. Eran huesos. Lo supe de inmediato. El sonido seco y hueco de huesos chocando, vibrando sobre la carreta. El sonido se acercaba, lento pero implacable. Me levanté de la mecedora, con las piernas temblándole de tal forma que parecía que me iba a desmayar. La sensación de terror era tan intensa que anuló la razón. Yo, el adolescente valiente que se burlaba de las advertencias, ahora estaba pegado a la pared, sintiendo cada golpe de la carreta en el pecho. Podía sentir la vibración. Sabía que estaba doblando la esquina de la calle Río Grijalva. El ambiente se hizo más pesado, más opresivo. Era como si la luz de la luna, esa luz pálida que se filtraba por la ventana, estuviera siendo absorbida por una oscuridad invisible que se acercaba. Llegó a la altura de la casa.
El sonido se hizo ensordecedor. Y lo que más me paralizó, lo que me hizo taparme la boca con ambas manos para no gritar, fue el olor. Un olor acre, a tierra húmeda mezclada con azufre. Un olor a muerte vieja. Me pegué contra la pared, justo al lado de la ventana que daba a la calle. Mi corazón era un tambor descontrolado. Sentía que en cualquier momento se detendría por la presión del terror. La carreta se detuvo. Justo frente a la casa. El silencio regresó. Pero este silencio era diferente al anterior. No era la ausencia de sonido, era la espera del sonido. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada y los quejidos cada vez más débiles de mi tío. Me armé de valor, un valor estúpido e irracional, el valor que te da la desesperación. Deslicé mi cuerpo con extrema lentitud hacia la ventana. Solo un poco. Quería ver qué era, qué demonios era esa cosa. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, se enfocaron en la sombra. Lo que vino fue un simple vehículo de labranza. Era un carretón, sí, pero su estructura era tosca, de madera vieja, con ruedas de hierro oxidadas que parecían estar hechas con huesos largos. Arriba, en lugar de carga, había una especie de ataúd tosco, de madera sin pulir, de donde provenía el ruido de los golpes secos. Y al frente, el conductor. No era un hombre. No era un animal. Era una figura esquelética, huesuda, con un sombrero enorme que proyectaba una sombra total sobre lo que debía ser su rostro. Vestía de negro, con una especie de sotana raída. Me pareció ver, bajo el borde del sombrero, dos cuencas oscuras. Vacías. Y en la mano, unas riendas hechas con cadenas. De repente, la figura giró. No movió el cuerpo. Solo la cabeza. De una forma lenta, robótica, como si tuviera el cuello oxidado. Y sentí que me estaba mirando. A pesar de la oscuridad, sentí la presión de esos ojos que no existían. 1 segundo. 2 segundos. La eternidad entera en ese parpadeo. Y de pronto, una bocanada de viento gélido se coló por las rendijas de la ventana, como un suspiro helado de ultratumba. La figura se movió, como si despertara. Levantó el látigo y lo hizo chocar contra el aire. Partió a toda velocidad, sin que se escuchara el relincho de caballo alguno, con ese sonido infernal de huesos y hierro que se alejaba por la calle en dirección al barrio de San Roque. Me quedé allí, congelado, con el sabor de la ceniza en la boca. Al amanecer, la noticia me golpeó como un mazazo. Mi tío Emilio había fallecido a las 3:15 de la mañana, justo en el momento en que el carretón se había detenido frente a la casa. El médico dijo que fue un paro respiratorio. Yo sé la verdad. La carreta de San Pascualito vino por él. Ahora, años después, yo ya no vivo en esa colonia, pero sigo sintiendo el escalofrío en las noches de silencio profundo. La gente de Tuxtla lo sabe. Si escuchas el sonido seco del hierro y la madera, si sientes ese frío que no es de esta tierra, no mires. Cúbrete la cabeza, reza lo que sepas y espera a que el carretón se lleve a su carga, porque nunca se sabe si esa carga será un extraño o si serás tú. Historia 2. San Cristóbal de las Casas tiene la niebla, el frío que penetra hasta los huesos y el silencio de piedra de sus templos. Esta historia me la contaron mientras yo trabajaba como taxista nocturno en la ciudad hace ya unos años. Al principio, la escuchaba como un cuento más, una advertencia de viejos. Hasta que me tocó a mí. Mi base estaba cerca del Parque Central, justo donde se asienta la imponente catedral. Era la época de lluvias, y la neblina de la noche baja del cerro de San Cristóbal y se arrastra por las calles empedradas, cubriendo faroles y creando sombras fantasmales en cada esquina. La ciudad se convierte en un laberinto frío y mudo.
Una madrugada de viernes, cerca de las 2 de la mañana, yo esperaba por un cliente en la calle Miguel Hidalgo, cerca del templo de Santo Domingo. El ambiente era denso, saturado de humedad y con el persistente olor a incienso que siempre parece flotar en la zona. Estaba cabeceando en el asiento, con la música de un marimbazo bajo, cuando el golpe suave en la ventanilla me despertó de un sobresalto. Ahí estaba. Una mujer. Alta, esbelta, completamente vestida de negro. Llevaba un vestido largo de terciopelo, antiguo, y un velo espeso que le cubría el rostro. Parecía una figura salida de otra época, de los tiempos de la colonia, como las que pintan en los murales del Palacio Municipal. Mi primera impresión fue de extrañeza. ¿Quién diablos andaba vestida así a esa hora y bajo esa neblina? Me miró a través del cristal. O al menos, lo supuse, porque no pude ver sus ojos a través del velo oscuro. Joven, su voz era baja, dulce, casi un susurro melifluo que parecía filtrarse por la niebla. ¿Podría llevarme al templo de la Merced? Es urgente. Abrí la puerta. El olor que entró al taxi no era a incienso, sino a lirios secos y a humedad de cementerio. Ella se deslizó en el asiento trasero con una gracia inquietante. Era tan silenciosa que si no la hubiera visto, habría dudado de su presencia. Claro, señorita. ¿Hacia la Plaza de la Paz, cerca del mercado? Pregunté, encendiendo el motor. Sí. Pero no me espere. Solo quiero que me acerque. Emprendí la marcha por las calles casi desiertas. El trayecto fue incómodo. A través del espejo retrovisor, solo veía la silueta oscura, rígida, del velo. Sentía su mirada clavada en mi nuca, y el frío de la noche, a pesar de la calefacción, se había intensificado en la cabina. Llegamos a la Merced, un templo colonial majestuoso con un campanario imponente. Estacioné frente a la fachada de ladrillo. Aquí es, señorita. Son 30 pesos. La mujer permaneció inmóvil por un momento. El silencio se alargó, volviéndose sofocante. No tengo efectivo en este momento, dijo, con la misma voz susurrante. Pero, tengo algo de valor que puede servirle como garantía. Solo espéreme. Necesito rezar y pedir perdón. Sacó la mano de su capa. Llevaba puesto un anillo. Era una sortija antigua, de oro pesado, con una piedra oscura que brillaba con un fulgor enfermizo bajo la luz tenue del farol. Me entregó el anillo. Estaba helado, como si hubiera estado en el hielo. Tómelo. En 1 hora, estaré de vuelta. Y recibirá su pago, y mi perdón. La vi descender del coche y caminar con pasos lentos y extrañamente flotantes hacia el portón cerrado del templo. La vi tocar el portón. Y la vi atravesar la pesada puerta de madera sin que ésta se abriera. Me quedé petrificado. El motor seguía encendido, el claxon de un camión pasó a lo lejos, pero para mí, todo se había detenido. El anillo en mi mano se sintió como un pedazo de plomo. 1 hora. Esperé como un idiota. 2 horas. El sol de San Cristóbal comenzó a asomar, pintando las cúpulas de ocre. Me fui a casa al amanecer, con el terror latiendo en mis sienes. No había vuelto. La penitente, la dama de negro, la llamaban los viejos. Al día siguiente, tomé el anillo y lo llevé a la dirección que, en un momento de lucidez, le había preguntado que era su casa, una casona antigua de 2 pisos, con balcones de herrería y geranios en la acera, en el barrio del Cerrillo. Toqué a la puerta. Me abrió una anciana, con el rostro marcado por la pena. Le mostré el anillo y le conté la historia con voz temblorosa. La mujer me miró con una piedad infinita. Hijo, no es la primera vez que pasa, susurró, y sus ojos se humedecieron. Ese anillo era de mi hija. Era una joven de vida alegre, que murió hace 40 años,
justo el viernes de hace 40 años, de una pena terrible, después de una vida de excesos que ella consideraba pecado. Cada aniversario, a la hora de su muerte, busca un taxi para ir a rezar. Quiere que la lleven a la Merced, a Guadalupe, al Calvario, busca el perdón que no encontró en vida. Me entregó el dinero del pasaje y del anillo, el rostro descompuesto. Salí de esa casa sintiéndome un fantasma. Yo no había llevado a una mujer a rezar. Había llevado el alma en pena de una pecadora que no encuentra descanso. Volví a mi taxi, encendí el motor y miré por el espejo retrovisor. No había nadie. Pero el aroma a lirios secos y a frío de cripta llenaba el aire. A partir de esa noche, vendí el taxi. No pude volver a conducir de madrugada. Porque la penitente, con su velo negro y el frío eterno, puede estar esperando en cualquier esquina de San Cristóbal. Y no hay perdón, solo el miedo. Y un final que no llega, solo se repite. Historia 3. Dejamos la fría San Cristóbal para bajar a la tierra caliente, al corazón colonial de Chiapa de Corzo. Aquí, el aire es denso, cargado de humedad del río Grijalba, y la leyenda tiene el sabor a mango maduro y a río revuelto. No hablamos de fantasmas de ciudad, sino de algo antiguo, algo que vive en la selva, en los cañadales. Hablamos del Zipe. Yo era un joven recién graduado de la preparatoria y me encantaba perderme en los alrededores de Chiapa de Corzo. No en el centro, cerca de la pila o el templo de Santo Domingo de Guzmán, sino en las orillas, donde la manigua se come las casas y el calor te asfixia. Un primo me había invitado a pasar un verano en su casa, una vivienda modesta en la colonia Nuevo Progreso, cerca del camino que conduce a la entrada del Cañón del Sumidero. Me gustaba caminar al atardecer por los senderos polvorientos que llevan al pozo más antiguo de la región, el Pozo de San Juan. Es un lugar con fama, una boca de piedra rodeada de ceibas y guanacastes, donde se dice que se esconde el alma de una princesa. Pero el verdadero peligro no era el alma en pena, sino lo que la tradición dice que vive en el camino. Una tarde, me fui a caminar solo, sin darme cuenta de que el sol ya se estaba poniendo y la luz se moría rápidamente. Caminé por la vereda que bordea la orilla del río Chiquito, con el olor a tierra mojada y a cieno llenando mis pulmones. La tranquilidad era casi hipnótica, solo rota por el chillido de los pájaros que regresaban a sus nidos. De pronto, escuché algo. Un sonido. Una risa. No era una risa alegre. Era aguda, casi un grito, y venía de la espesura del monte, justo delante de mí. Me detuve en seco. La risa se repitió, esta vez más cerca, con un tono burlón, casi malicioso. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Yo sabía, por las historias que contaban los viejos en la placita, que la risa del Zipe era su anzuelo. El Zat es un ser de la selva, pequeño, de piel oscura y con el cuerpo cubierto de pelo áspero. Dicen que es un engañador, un maestro de la ilusión, y que se alimenta de la desesperación y el miedo de los que se pierden. La risa cesó. Y en su lugar, escuché una voz. Mi nombre. La voz era idéntica a la de mi primo, la de mi amigo. Sonaba angustiada, como si estuviera atrapado en el monte. La desesperación me invadió. Pensé que se había caído, que se había lastimado en la maleza. A pesar de mi miedo inicial, el instinto de ayudar a mi primo me empujó a la orilla. Miré a la oscuridad, que ya era total. Solo veía el contorno de los árboles. ¿Dónde estás?, grité, sintiendo el pánico. En el pozo, gritó la voz. Corrí. Corrí directo hacia el pozo. Yo conocía el camino, pero en la oscuridad, cada raíz, cada piedra se convertía en una trampa. Llegué al borde del pozo de San Juan, una oquedad redonda y profunda que parecía un ojo negro en la tierra. Me asomé al borde. El fondo era pura negrura.
No podía ver nada. Saca la mano. Saca la mano y te jalo, grité, y me pegué al borde de piedra. Una mano subió. No era la mano de mi primo. Era pequeña, de dedos largos y delgados, terminados en uñas negras y sucias. Una mano de niño, pero con la fuerza de un adulto. La mano se extendió. Mi mente gritaba, no es él. No es mi primo. Pero algo me empujó. Mi cuerpo se inclinó. Estaba a punto de tocar esa mano, de dar el paso final hacia el abismo. De pronto, un grito. Un grito real, humano, esta vez sí, la voz de mi primo, Francisco, aléjate del pozo. El sonido vino de mi espalda. Me volteé, aturdido, y vi la silueta de mi primo corriendo hacia mí, con una linterna encendida. En ese instante, la mano que había salido del pozo me agarró del tobillo. Un tirón. Una fuerza brutal que me jaló hacia el fondo. Caí de rodillas. El grito de mi primo se ahogó. Yo sentí el hedor del pozo, un olor a fango, a tierra podrida y a azufre que me quemó la garganta. La mano me arrastraba. El pánico me inundó. Grité, pateé y me agarré con todas mis fuerzas a la hierba mojada. El cipe. Es el cipe, gritó mi primo, y golpeó la mano con una vara seca, con un golpe violento. La mano me soltó. Grité. Sentí un dolor agudo en el tobillo. Mi primo me arrastró lejos del borde. Me levantó a rastras y corrimos a ciegas por el sendero, sin mirar atrás, con la risa aguda, esa risa de burla y de maldad, que se elevaba desde el fondo del pozo. Llegamos a la casa. Temblando, cubiertos de lodo. Mi primo me regañó por ir solo. Me salvaste, le dije, con la voz quebrada. Él me miró con una seriedad que nunca le había visto. El cipe te estaba engañando, dijo, con un tono seco. Lo escuché desde la casa. Su voz es perfecta. Imita lo que más quieres. Pero si te agarra, no te ahoga. Te esconde en la selva, te hace caminar sin rumbo hasta que mueres de sed o de miedo. Y se queda con tu desesperación. Me acosté esa noche con una fiebre de terror. Aún me duele el tobillo cuando hace frío. Lo que me aterroriza no es el dolor, es la certeza. El cipe me sigue llamando. A veces, en el silencio total, cuando estoy solo, creo escuchar el eco de la voz de mi primo, o la voz de mi madre. Y sé que no son ellos. Es el engallador, el que vive en la espesura de Chiapa de Corzo, esperando la oportunidad para arrastrarme a la oscuridad de su pozo. Y nunca sabré qué es lo que pasa cuando te entregas a esa mano. Es un misterio, el más aterrador de todos, el de la desaparición total. Historia 4. Subimos de nuevo a los altos, pero esta vez a un lugar donde el miedo no es un fantasma, sino una tradición viva. Subimos a San Juan Chamula, un municipio tzotzil donde las montañas envuelven las costumbres y el ambiente se siente cargado de una energía ancestral. Aquí la leyenda no se cuenta, se respira. Yo vivía en una pequeña comunidad en las afueras, un lugar aislado con casas de madera y techo de lámina, donde la neblina se asienta al caer la tarde y el frío se cuela por cada rendija. Trabajaba ayudando en una panadería, cerca del centro ceremonial. El sombrerón es la leyenda más temida de los altos. Un hombre pequeño, elegante, vestido de negro, con un sombrero de ala ancha que oculta su rostro y botas brillantes. Dicen que es un enamorado maligno, que no persigue a los hombres, sino a las mujeres hermosas. Él las encandila. Las aturde con el sonido de su guitarra. Yo tenía una hermana, María. Bella, de pelo largo y oscuro, y una sonrisa que iluminaba el frío. Era una muchacha de la comunidad, respetuosa, que no salía de casa más que para ir a la iglesia o al mercado de San Cristóbal. Una noche, cerca de las 11,
cuando el único sonido era el crujido de la leña en el fogón, escuché algo. Una melodía. Era una música preciosa. Una guitarra tocada con maestría, con unas cuerdas de plata que sonaban en un tono dulce y melancólico. Venía de la calle, justo enfrente de nuestra casa, que estaba al borde de la montaña, con vista al valle. Mi madre me dijo, es el sombrerón. No salgan. No miren. Está buscando a alguien. La melodía era hipnótica. Sentías cómo te jalaba, como te invitaba a asomarte. Mi hermana María estaba sentada a la mesa, tejiendo, pero al escuchar la música, sus ojos se abrieron de golpe. Su mirada se puso vidriosa, como si estuviera en trance. ¡Qué música tan hermosa!, susurró. Su voz no era la suya, era hueca, como un eco. No escuches, dije. Pero era tarde. Ella se levantó, como si una cuerda invisible la jalara. Fue directo a la ventana, que estaba cerrada con un postigo de madera. La abrí de golpe antes de que ella lo hiciera y la empujé lejos, con una fuerza que no sabía que tenía. La música se detuvo. Hubo un silencio total. Me asomé por la rendija. No vi nada, solo la neblina espesa que bajaba del cerro y la luz pálida de la luna que se filtraba entre los árboles. Pero sentí la presencia. Una figura pequeña, vestida de negro, de espaldas a la casa, que se alejaba con pasos cortos y rápidos hacia el camino que lleva a la cueva de las lechuzas. A la mañana siguiente, mi hermana despertó como si nada hubiera pasado. Pero no era la misma. Estaba pálida, con unas ojeras oscuras que le daban un aire fantasmal. Dejó de comer. Dejó de hablar. Solo se sentaba en el rincón más oscuro de la casa, mirando la ventana con una expresión de anhelo. Cada noche, la música regresaba. A las 11 en punto. La melodía dulce de la guitarra. Yo sellé la ventana. Puse cruces y ajos en el umbral, siguiendo los consejos de los viejos. Pero la música se colaba por las grietas, por el techo, por el suelo. Se colaba en la mente. Una noche, cerca de la medianoche, me despertó un ruido. Mi hermana no estaba en la cama. Me levanté, asustado. Fui al salón. El postigo de la ventana estaba abierto. Ella estaba parada en el umbral, mirando hacia la negrura de la noche. La neblina era tan densa que no se veía nada. María, ¿qué haces?, le dije, con la voz temblando. Me está llamando, susurró, la voz llena de una dulzura enferma. Salí corriendo y la agarré del brazo. Ella luchó. Una fuerza inaudita, la fuerza de la desesperación o del hechizo, la movía. La arrastré de vuelta al interior y cerré el postigo con el corazón en la garganta. Ella se desplomó en el suelo, llorando, pero su llanto no era de tristeza, era de frustración. De que no la había dejado ir con su enamorado. Mi madre y yo buscamos ayuda. Un curandero de la comunidad, un anciano con manos de tierra y ojos profundos, vino a la casa. Al ver a mi hermana, solo negó con la cabeza. Su corazón ya no le pertenece. Dijo en voz baja. La atrae, la debilita, hasta que sale a su encuentro, y él se la lleva para siempre a las cuevas del cerro. Hicimos rituales, quemamos copal, pusimos incienso para purificar el ambiente. Pero era inútil. Mi hermana se consumía lentamente. Una mañana, después de 3 semanas de ese acoso nocturno, despertamos. La casa estaba en silencio. Fui a su habitación. Estaba vacía. La ventana, que yo había sellado con clavos, estaba abierta de par en par. Corrimos a buscarla. La buscamos en el valle, en la iglesia, en el mercado. No había rastro. Solo encontramos una huella, muy pequeña, de una bota de charol, en la tierra mojada del camino que conduce a la montaña. Nunca la encontramos. Hoy,
cuando vuelvo a la comunidad de los Altos, el miedo sigue vivo. Porque en las noches de neblina, cuando el viento gélido silba entre los pinos, a veces, muy a lo lejos, se escucha la melodía. La melodía de una guitarra que suena de forma dulce y cruel. Y a veces, me pregunto, ¿realmente se la llevó a las cuevas, o la mantiene oculta en el laberinto de sus canciones, esperando que yo también sucumba a la melodía? Es un misterio que me atormenta. Chiapas es un estado de belleza imponente, de templos y selvas. Pero es también un pozo de sombras. Sus leyendas no son fantasmas que se van con el sol. Son verdades. Ecos grabados en la piedra, en el viento y en el miedo de sus habitantes. La noche ha terminado. O quizás, recién ha comenzado. Y nunca sabrás si al salir de aquí, una sombra con sombrero te estará esperando.